Trátese de inmuebles, infraestructura o vivienda, sin duda el recurso más preciado para construir es el dinero. Y para hablar de dinero, de las cantidades tan enormes de dinero que se requieren para hacer vivienda o inmuebles, hoy estamos en la Bolsa Mexicana de Valores, en su edificio sede, para hablar con su director general, José Oriol Bosch, de todos los mecanismos que están recurriendo las empresas mexicanas para hacer que la Bolsa Mexicana de Valores sea la fuente de fondeo que se requiere para generar su producción. Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme a este programa, Vivienda en Verde, en donde estoy participando como director general de la Bolsa. Mi nombre es José Oriol Bosch y ocupo este cargo desde principios del año pasado y estamos buscando como Bolsa financiar varios sectores de la industria y principalmente uno de ellos es el sector vivienda, en donde hemos visto un crecimiento muy importante en los últimos años. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde por supuesto vamos a hablar de vivienda, de ciudad, de planeación, de hipotecas, de construcción. Y el común denominador para hablar de todos estos temas es necesariamente el dinero, el recurso que se necesita para producir las viviendas, para generar las hipotecas, para todo lo que tiene que ver con esta derrama económica tan importante que tiene que ver en el desarrollo inmobiliario, sea vivienda, sea parques industriales, sea centros comerciales, sea lo que sea, se necesitan enormes cantidades de dinero para que esto funcione. Y si se necesita hablar de dinero, bueno, pues nos venimos a la madre de todas las instituciones que tiene que ver con dinero en México, que es la Bolsa Mexicana de Valores, y estamos con el director general del grupo Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol. Hola. ¿Qué tal, Horacio? Mucho gusto, gracias. Pues gracias por recibirnos aquí en la Bolsa Mexicana de Valores. Es un recinto muy importante para hablar de lana, y más en este momento donde pareciera que por el entorno internacional las cosas serían difíciles en México, y siendo difíciles, pero van caminando, ¿no? Sí, las cosas van caminando. Tuvimos un inicio de año en todos los mercados globales bastante complicado, lo estamos viendo, está habiendo una volatilidad muy grande, pero México se está comportando mejor en términos relativos que el resto de mercados. Por ejemplo, en lo que es la Bolsa Mexicana de Valores, el indicador principal, que es el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones, es de las pocas bolsas que hoy en día está en terreno positivo en lo que llevamos del año. La mayoría de las bolsas, no de Latinoamérica, del mundo, están en terreno negativo. Entonces, los inversionistas sí están diferenciando algunos países y afortunadamente México está dentro de esos países que están viendo ya de una forma más positiva. Y antes de entrar al detalle de las empresas o de lo que significa esto para el sector inmobiliario, que sería el tema del programa, ¿tú cuál crees que sea la razón de que México sea un comportamiento atípico a lo que está pasando en el mundo? Y sin ser para aplaudir y brincar de gusto, pero sí es una cosa sensatamente positiva lo que está pasando en México. Mira, y de acuerdo, creo que sin exagerar en el positivismo, porque finalmente lo estamos viendo y hay algunas variables que están teniendo un impacto. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el tipo de cambio. Entonces, no podemos aislar a México y decir que estamos de maravilla, pero sí estamos mejor. ¿El por qué? Yo creo que son varias razones. La principal es los fundamentales macroeconómicos. Toda la parte macrofinanciera del país está mucho mejor que en otros países. Y la otra es también el modelo que tiene México hoy en día, en donde una de las preocupaciones principales es una desaceleración de la economía china. México no depende de China, a diferencia de muchos países. Por ejemplo, en Latinoamérica, la mayoría de los países dependen de exportar materias primas a China. En el caso de México, no. China es nuestro socio, es nuestro competidor, pero nuestro socio comercial principal es Estados Unidos, que afortunadamente, a diferencia de lo que vimos en 2008 y 2009, que era una crisis en donde el punto principal de la crisis estaba en Estados Unidos, hoy en día no. La economía de Estados Unidos está bien, la parte de manufactura está bien, la parte de consumo de Estados Unidos está bien, y México, que exporta una mayoría, el 80% de las exportaciones nuestras van a Estados Unidos, pues eso le está ayudando también al país. Entonces, creo que afortunadamente las cosas hoy en día están mejor que en otros países y ojalá lo podamos aprovechar y lo puedan diferenciar los inversionistas. En esto algo tendrá que ver desde luego los mercados internos, que hay industrias que tienen un impacto mucho más local en generación en ocupar insumos locales, en ocupar mano de obra local, como es la construcción. Exactamente.
¿Tú cómo sientes que ha pasado en todos los temas relacionados con construcción, que sería inmobiliario, algo de construcción, infraestructura, vivienda, por supuesto? ¿Cómo está reflejado esto en la Bolsa de Valores? Mira, y primero hablaría de la economía. En la economía, el sector de construcción, el sector de vivienda ha sido uno de los sectores que ha tenido un mejor crecimiento en los últimos meses, prácticamente en los últimos 2 años. Creo que ya llevamos 20 meses que es un sector que está demostrando expansión. Y yo creo que ahí los inversionistas también están diferenciando esto y precisamente, y no sé si ya me adelanté, pero para hablar de colocaciones, por ejemplo, la última y la primera colocación que tuvimos en el año fue una colocación de este sector, que fue una empresa que se llama Haber. Yo creo que ahí nos distingue, y quizá para tu auditorio, el decir que hemos colocado una empresa puede sonar muy poco, pero una empresa es más de lo que se ha colocado en todo el año en toda Latinoamérica. En un año muy complicado el haber tenido una colocación, y fue una colocación muy interesante de una empresa del sector vivienda, fueron 1.8 billones de pesos, fue muy bueno. Y la última que tuvimos el año pasado, precisamente en diciembre, fue también una empresa del mismo sector, que fue Cadu. Cadu fue, aparte de que fue la primera empresa que teníamos en el sector vivienda en mucho tiempo, fue la primera empresa que se coloca con una colocación simultánea en Latinoamérica dentro de los países que integramos MILA. MILA está integrado por México, Chile, Colombia y Perú, y fue la primera colocación, la primera oferta pública en donde se hizo simultáneamente en los 4 países, lo cual también fue muy bueno. Fue una colocación de 2.4 billones de pesos y 2.400 millones de pesos, y yo creo que fue un muy buen mensaje para todos los inversionistas a nivel global, a nivel local y a nivel también Latinoamérica. Bueno, pues muy buena noticia. Vamos a un corte, si te parece, y regresando platicamos al auditorio para que vean cómo estos recursos de la bolsa, cómo es que van a llegar a traducirse en producción de viviendas, y al haber mayor producción de viviendas, obviamente por cuestiones de mercado, mayor oferta, precios estables, hay buenos créditos hipotecarios, va a ser un buen año para el sector de vivienda. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Gracias. El origen de la Bolsa Mexicana de Valores como institución se da a finales del siglo XV en las ferias medievales de Europa Occidental, en donde comenzó la práctica de transacciones de valores mobiliarios y títulos. Los inicios de la Bolsa Mexicana de Valores se da entre los años 1880 a 1900. Las calles de Plateros y Cadena, en el centro de la Ciudad de México, atestiguaron reuniones en las que corredores y empresarios realizaban compraventa de todo tipo de bienes y valores en la vía pública. Posteriormente, se conformaron grupos exclusivos de accionistas y emisores que se reunían a negociar a puerta cerrada en diferentes puntos de la ciudad. El proceso de construcción del centro bursátil, iniciado en marzo de 1987, culminó a principios de los 90, tras 36 meses de intensa labor. La nueva y actual sede bursátil finalmente fue inaugurada el 19 de abril de 1990. En la nueva sede, la operación del piso de remates mantuvo la sesión a viva voz con despliegue de información totalmente electrónica. La Bolsa Mexicana de Valores es la principal bolsa del país, ya que contribuye al ahorro interno, al financiamiento, a la inversión productiva y a la intermediación bursátil, atendiendo las necesidades de empresas, emisores y gobiernos, así como de inversionistas nacionales y extranjeros. Es el foro en el que se llevan a cabo las operaciones del mercado de valores organizado en México, siendo su objeto el facilitar las transacciones con valores, así como procurar el desarrollo del mercado, fomentar su expansión y competitividad. Y seguimos platicando aquí desde
desde el balcón de la Bolsa Mexicana de Valores, un balcón histórico donde hemos visto las cotizaciones y donde hace unas cuantas semanas estábamos en un evento donde se hacía el timbrazo de CADU, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Que antes de irnos al corte hablabas de que el año pasado cerró con una colocación viviendera, la colocación de acciones de CADU, y este año empezamos, y a lo mejor así se va un buen rato, con la colocación de Haber, que es otra viviendera. Ahora, aparte de las vivienderas, que durante los últimos años habíamos estado más acostumbrados a escuchar hablar del problema de las vivienderas públicas que se atoraron, que sin embargo van de regreso, pero hay otras cosas, están los CECADES, hay empresas de infraestructura muy grandes que están también en bolsa, Fibras, por supuesto, que son un caso de éxito. ¿Qué tanto impacto están teniendo todo este bloque relacionado con el sector inmobiliario y construcción dentro de los mercados de valores? De acuerdo. Mira, y tuvimos el evento, fue un evento muy interesante, estuvo gente de Conavi, de Canadevi, de Infonavit, de Fobiste, y daban datos muy interesantes. Por ejemplo, de acuerdo a los datos de Conavi, el sector de vivienda tiene un impacto, un peso del 14% en el Producto Interno Bruto del país, lo cual es muy grande. Y si lo vemos en número de empleos, equivale de forma directa e indirecta, son 3 millones de empleos en el sector vivienda, que eso equivale del total de la población activa, equivale más o menos como al 7-8%, lo cual también es bastante representativo. Y otro dato que daban muy interesante es la inversión que se espera para este año en el financiamiento para el sector vivienda. Y hablaban de 450,000 millones de pesos para este año. El año pasado creo que el número se superó la meta de 320,000 millones, creo que el número final fue de 370,000 millones aproximadamente. Entonces sí se espera una inversión muy importante para este año. Y como comentabas, sí ha sido primero para hablar mencionabas de algunas vivienderas que estuvieron incluso fuera de mercado, estaban listadas pero no estaban operando. Vimos que ya regresaron después de un tiempo, un periodo bastante largo. Tuvimos Omex y tuvimos Geo, que ya vuelven a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. También tenemos Urbi, que es otra empresa que está, espero que próxima a regresar al mercado, y estamos viendo las empresas nuevas que mencionabas, el caso de CADU y Haber, el más reciente. Pero también en la bolsa tenemos otra serie de productos. De hecho, hablábamos ahora nada más de colocaciones de acciones, pero también hay empresas que usan la bolsa, y la bolsa, y perdón que lo repita, pero la bolsa es una fuente real de financiamiento, es una fuente muy competitiva de financiamiento, y ha habido algunas empresas que la han usado también del lado de deuda. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Vinte, que Vinte es una de las empresas que públicamente ha dicho que está buscando también salir a colocar capitales en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual creo que sería también muy interesante. Ha sido una historia de éxito muy, muy buena y creo que sería muy bien recibida por los inversionistas. Habría que esperar también que tengamos un buen momento y un poco más de estabilidad en los mercados. Pero hemos tenido otros productos, mencionábamos las fibras. Las fibras, que se dedican básicamente a la parte de bienes raíces. Hoy en día ya tenemos 10 fibras cotizando en el mercado. Es un producto que se creó en 2011 y a través de fibras se han financiado 140,000 millones de pesos, que no es una cifra menor. De hecho, mencionabas ahora del edificio de la bolsa, pero gran parte de la vista que ya nos están tapando varios edificios de aquí son edificios que hoy en día están en su gran mayoría, y en este corredor, en uno de los corredores, o el corredor principal de la Ciudad de México, en Reforma, la mayoría de estos edificios están hoy en día en fibras, son parte de alguna de las 10 fibras que mencionaba. También hay centros comerciales, o sea, no solo es la parte de edificios o comercial, pero las fibras han sido también una fuente muy importante para financiar el sector. No, fundamental, porque además son mecanismos que demuestran la innovación que se puede encontrar, porque como bien decías, la cantidad de lana que se requiere para mover un sector inmobiliario es tan grande que suena lógico que sea el mercado de valores lo que pueda fondear esta operación. Hablabas de empresas que colocan deuda, estaba Ruba. Exactamente. Hay varias, ¿no? Y según se comentaba, también tú decías lo que comentaron las personas de Conavi en el evento de CADU, pero también se hablaba de que estaban en puerta varios grupos de empresas preparándose para emitir deuda. Así es. Y deuda, y también en el caso de los CECADES. El CECADE es otro producto, no tan nuevo como las fibras, pero también es un producto bastante reciente que se creó en 2009, fue el primer CECADE. Y ahí también hemos tenido hoy en día ya
más de 60 emisiones en CECADES, y también estamos esperando ver CECADES metiéndose también en el sector de vivienda y sector de construcción, lo cual también, y los CECADES han financiado hoy en día cerca de 90,000 millones de pesos. Entonces son montos bastante importantes que finalmente ayudan al financiamiento, y yo creo la parte más importante de la bolsa es que ayudamos a financiar, pero con esos recursos que van a las empresas, esas empresas buscan desarrollar nuevos proyectos de inversión que a la vez generan empleo, y ese empleo pues va a tener una capacidad de ahorro, una capacidad también de consumo, pero ese ahorro se va a traducir en financiamiento, y entonces participamos dentro del círculo virtuoso de apoyar el crecimiento económico del país. Así es, y hay un tema importante de que hay una gran cantidad de créditos, lo hablábamos en lo que dijo Conavi, lo que se dijo en aquel evento, de créditos pero son individuales. Hay muchísimos créditos de Infonavit, muchísimos créditos de Foviste, muchísimos créditos bancarios, pero se requiere la contraparte, que es el financiamiento de la lana para construir los bienes. Exactamente. De nada sirve que haya cientos de miles de créditos en Infonavit si no hay casas para ocuparlos. Y el papel de la bolsa, de alguna forma, es inyectarle dinero a las empresas, que con ese recurso es precisamente con el que se compran terrenos, se construyen los desarrollos y se hace todo esto para hacer un círculo virtuoso que, como ya lo decías, va generando empleos y permite que se haga un nuevo desarrollo, y es algo muy bueno en este momento, por este momento que pasa la economía mundial, claro, para la economía mexicana. Si te parece, vamos a un corte. Me parece perfecto. Y regresamos, pues estamos aquí en La Bolsa, muy a gusto, volvemos con ustedes. Estamos de vuelta y los invito a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Twitter síganos en @vivienda en verde, o en la mía @Horacio_Urbano, y podemos platicar de lo que quieran. Los temas de hoy son fundamentales, porque estábamos platicando que el recurso de la bolsa permite que las empresas tengan capital de trabajo, que esa es la parte que complementa el crédito individual. Ahora, ¿tú qué ves que venga en el futuro, dejando por un momento de lado la coyuntura mundial, lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo sientes que debiera ser el papel de la bolsa en el sector inmobiliario, en la construcción? ¿Y qué piensas que pueda pasar en este año? Mira, yo creo que la bolsa tiene que seguir apoyando el crecimiento del país. Creo que tenemos que buscar, y ahí tenemos que buscar de los dos lados, que los emisores conozcan bien la bolsa, la vean como una fuente real de financiamiento, y ahí muchas veces hay falta de cultura financiera, claro, y falta de cultura bursátil, pero la bolsa es, repito, una fuente real de financiamiento muy competitiva para las empresas. El traer una empresa a bolsa le agrega mucho valor, le agrega valor a la empresa, sube el valor de mercado de la empresa, le da una visibilidad, da una garantía a los inversionistas, porque entran reglas ya de gobierno corporativo, una serie de cosas. Entonces, todo eso es muy bueno, no solo para la empresa, sino también para el inversionista. El inversionista puede venir a la bolsa y, en el caso, por ejemplo, de bienes raíces, comprar un bien raíz que tú vas a habitar, pues es lo común y es probablemente un poco más fácil, pero si ya compras un bien raíz que lo vas a rentar, ahí ya viene una serie de complicaciones. ¿Y a quién se lo voy a rentar, y por cuánto tiempo, y qué costos voy a tener, qué liquidez voy a tener si un día me quiero salir de ese bien raíz, qué impacto voy a tener, cuál va a ser el impacto fiscal de esa transacción? Y hay, por ejemplo, un inversionista que cree en el sector, que quiere invertir, y que incluso, por ejemplo, dentro de algunas fibras, hay algunas y yo te diría que quizá una gran mayoría de las rentas que tienen las fibras, sobre todo en algunos sectores, están en dólares. Entonces, claro, también te da una protección. Entonces, invertir en una fibra para un inversionista que quiere buscar algo en el sector de bienes raíces es muy interesante. Está comprando algo totalmente líquido, que tiene un manejo profesional, que tiene incluso una ventaja fiscal el día que quiera vender, y la ganancia que tiene de impuestos sobre el capital, sobre la ganancia de capital, es mucho menor a la que tendría de vender un bien raíz. Entonces hay una serie de ventajas muy interesantes también para el inversionista potencial. Ahora, hay temas, por ejemplo, que hay en este momento que no hay muchas oportunidades de inversión en el mundo, tan secas. También faltan muchos destinos de inversión de largo plazo. Vemos que el sector inmobiliario tiene esa ventaja, que también, aparte de que es un nicho que tradicionalmente le gusta a los inversionistas, el bien raíz, ¿el largo plazo también ayuda? Sí, el largo plazo ayuda,
porque y precisamente un inversionista de este tipo ve cuáles son las expectativas de mediano y largo plazo. Y las expectativas de mediano y largo plazo del país son buenas. Y luego también en el sector vivienda, pues sabemos que hay un déficit de vivienda, entonces va a haber crecimiento, se va a tener que ir cerrando todo ese rezago que tenemos en el déficit. Y también es un sector, y los precios, si vemos el precio de la vivienda en México comparado con otros países y con economías similares, no voy a comparar con cuánto vale en Manhattan o en Londres, pero si comparamos, por ejemplo, la Ciudad de México con otras ciudades similares, con otras capitales, el precio es muy competitivo, todavía es muy atractivo para los inversionistas. Entonces, yo creo que ahí el potencial que tenemos es grande. El interés y el apoyo que hay del sector gobierno para la vivienda también es muy importante. Y yo creo que hay una participación privada que está buscando también participar en esa oportunidad y precisamente lo estamos viendo en las colocaciones que mencionábamos. No es casualidad que las últimas 2 colocaciones que hemos tenido en la bolsa pues, sean precisamente de este sector. Y que los grandes animadores sean eventualmente las fibras que han tenido un buen desempeño. Exactamente. Los últimos, pues ya no son meses, los últimos años. Y bueno, que haya un buen escenario. ¿Tú qué esperas? ¿Esperas que empresas pequeñas, bueno, no pequeñas, pero empresas ya medianas se acerquen a estudiar la bolsa como mecanismo para obtener recursos? Sí, ese es nuestro objetivo. Primero, hablando de las fibras, del rendimiento, nada más para complementar lo que mencionabas, las fibras, hay un índice, la bolsa manejamos varios índices, no solo el IPC, que es el más conocido. Hay un índice de fibras que se creó precisamente en marzo de 2011, cuando se colocó la primera fibra. Ese índice ha pagado el 120% de marzo de 2011 al día de hoy. Ha tenido un rendimiento mucho mejor todavía de lo que ha tenido el IPC. Entonces ha sido muy interesante. Con la segunda pregunta, sí, precisamente nos queremos enfocar en la bolsa y ese es un buen punto. Hay un paradigma en la bolsa y algunos, no solo inversionistas, también emisores, que creen que la bolsa es para grandes empresas y algunos inversionistas que creen que invertir en bolsa es para grandes inversionistas y que tienes que ser millonario. Y eso no es cierto. En la bolsa nos estamos también enfocando, sí es para grandes empresas, pero también para medianas. Y estamos enfocándonos precisamente en ese tipo de empresas en que nos conozcan, que puedan poner en la mesa la alternativa de financiamiento de la bolsa, que puedan ver cuáles son las ventajas que tiene estar en bolsa y el capital, por ejemplo, que se requiere para colocar una empresa en el mercado accionario, que es el requerimiento más grande, pues es muy pequeño. En términos regulatorios, el capital que se requiere es de 20 millones de pesos de capital, 20 millones de UDIs, perdón, que equivale a 100 millones, poco más de 100 millones de pesos actualmente. Entonces es un capital muy pequeño. Entonces sí estamos enfocándonos en estas empresas. Una prueba es, el año pasado tuvimos una colocación que fue la más pequeña creo que hemos tenido en la historia de la bolsa, si lo comparáramos, que fue precisamente de una empresa del sector turístico, RLH Properties, que es una empresa que incluso la colocación fue de cerca de 1 billón de pesos, de 1.000 millones de pesos, pero esa empresa estaba buscando financiamiento para un proyecto a la vez turístico que tenían en Nayarit y con ese capital pues iban a poder financiarlo. También tuvimos el año pasado una colocación de una fibra, que fue Fibra HD, que fue de 1.500 millones de pesos y fue la colocación de fibra más pequeña que hemos tenido. Entonces, sí estamos enfocándonos en esas empresas. Como saben, la mayoría del Producto Interno Bruto del país se compone de empresas medianas, empresas familiares, y ahí la bolsa juega un papel no solo de financiamiento, sino de permanencia en el tiempo muy importante, porque la mayoría de estas empresas son empresas, y con datos duros, no es invento de la bolsa, con datos del INEGI, por ejemplo, el 30% de las empresas familiares o empresas que pueden ser muy exitosas, sobreviven el paso de una primera a una segunda generación, y el 5% de ese 30% sobrevive el paso de una segunda a una tercera. O sea, de cada 100 empresas sobrevive 1.5 empresas. ¿Cómo ayuda ahí la bolsa? La bolsa ayuda con reglas de gobierno corporativo. Por ejemplo, tener un gobierno corporativo, que es uno de los requerimientos que tenemos, en donde cuando menos el 25% de los integrantes del consejo
sean miembros independientes, en donde también haya miembros independientes en los comités de auditoría de prácticas societarias. Entonces, todo eso nos ayuda a que las empresas, podamos ayudar a esas empresas a que no truenen después de una o dos generaciones, sino que puedan sobrevivir ese paso en el tiempo. Caramba, pues mucha información muy interesante. Muchísimas gracias por recibirnos en la Bolsa Al de Valores. contrario. Esto fue Bien en Verde, amigos. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias por invitarme a tu programa. Hasta luego, gracias. Gracias.